Bien. Listo. Entonces, resulta que hoy uy, ahí sonó algo raro. Bueno, resulta que el controlador que vamos a ver hoy o a trabajar hoy es una técnica relativamente moderna con un algoritmo de control totalmente basado en un muy buen modelamiento de la planta. Es decir, si tú tienes un modelo determinístico, sí, a partir de leyes físicas, de las leyes de Maxwell, de Newton, sí, cualquiera de estos, una identificación de más del 95% es una técnica bastante buena, sí, pues entonces lo primero es que el modelo tiene que ser también muy bueno. Sí, la técnica se llama IMC, ¿sí? Internal Model Controller o control por modelo interno. Y es una técnica utilizada para ajustar los parámetros de un controlador, ¿sí? Vamos a notar que de forma básica, él como tal es un controlador, pero que a partir de este podemos hallar otros como por ejemplo el PI o el PID. La principal ventaja de este controlador del IMC es que provee un método de trabajo transparente en el diseño y ajuste del control. Realmente ahorita te voy a mostrar unas cositas, más o menos qué es lo que él hace y, y la idea es muy simple, la idea es muy buena realmente de este controlador IMC. Sí, ahorita vamos a ver unas cuantas. Tiene ciertas limitaciones. Primero es que requiere un modelo perfecto, ¿sí? Y realmente yo ahorita te comentaba una identificación del 95%, pero ojalá fuera, o sea, 98, 99, 100% lo ideal. Sí, pero es bastante complicado, es mucho mejor modelo por leyes matemáticas. Y lo segundo es que se asume que la inversa de la planta es físicamente realizable. Sí, ese ya ahorita lo vamos a ver qué es eso. Entonces, ese control o la idea de ese control es usar un modelo del proceso en lazo abierto con función de transferencia GDS, de tal forma que la selección de la respuesta especificada en lazo cerrado resulte en un controlador realimentado físicamente realizable. Vamos a observar que toca poner algo que se llama un filtro alcanzar esa condición de físicamente realizable. Pero no es un filtro ni pasa bajo, ni pasa alto, ni bueno, sí, sí se podría asemejar a uno, pero en general es es un elemento que simplemente va a ser el sistema estrictamente propio. De pronto se me está adelantando mucho. Este es más o menos el esquema o la idea del controlador por modelo interno, propuesto por Murari Zafirio en 1989. ¿Sí? Es relativamente nuevo comparado con otros controladores como por ejemplo el PID. El PID es por allá de los años 50, ¿sí? Mientras que este es casi el 90, 40 años después. ¿Qué tenemos acá? Tenemos normalmente la plantica acá y un controlador. Claro que todo esto que está acá se puede como medio verificar como si fuera un controlador. Pero de forma general tenemos una planta y un controlador. Pero esta vez, ¿quién va a ser el controlador? Va a ser esta Q, ¿sí? Unida con esto que se llama G'. Esta G' es el modelo de la planta, ¿sí? Esta es la planta y este es su modelo. Es decir, esta es la planta física, ¿sí? Allá el túnel de viento, la placa ventilador, una caldera, una destiladora, cualquier cosa. Es decir, la planta física y este es nuestro modelo.
En simulación, pues estos dos van a ser muy similares, ¿sí? Entonces tenemos G es la planta, G' el modelo de la planta y Q, este Q, un pequeño filtro, ¿sí? Y la unión de estos dos es lo que es el controlador. Ahí lo que están líneas punteadas, ahí es el controlador. Esa Q o filtro simplemente puede tener múltiples formas y depende única y exclusivamente del tipo de planta que se está trabajando. ¿Sí? Porque con ese filtro es que nosotros vamos a compensar o hacer que el sistema sea físicamente realizable. Nos dice, desde la perspectiva del control IMC, el controlador, pues con función de referencia GCDS, la dividimos en dos partes. La primera parte es la inversa de GDS y la segunda parte, el cual Morari llama un filtro, se escoge haciendo GDS totalmente realizable físicamente, es decir, una función propia. Esta segunda parte sería la correspondiente a la función de transferencia. ¿Qué es eso? Yo sé que en este momento suena muy raro, pero voy, inclusive, antes de continuar ahí, te lo voy a explicar, te voy a explicar el conceptico. Fundamentos, procesos. Y te desbasaste de lo del state flow de la clase pasada con el ejemplo del semáforo. Ah, bueno. ¿Y te funcionó bien? Listo. Entonces, pecado mío, ahora acabo de enterrar el cuchillo. Justo la puntica. Un segundito, Juli. Un segundito, 2 minutitos. Listo, Juli, qué pena. Pequeñito accidente casero, menos mal no pasó mayores, pero ahí le quedó la heredita y la sangrecita. Bueno, listo. Entonces, ¿cuál es la idea, Juli? Mira, esto es muy, muy sencillo, inclusive yo no sé por qué no se había pensado antes. Sin importar la planta que uno tenga, ¿sí? Por ejemplo, tengamos S más 1 sobre S cuadrado más 7S más 4. Digamos que esa es nuestra planta. ¿Qué propone? Entonces esto está obviamente en esta forma, entonces digamos que requiere un controlador, ¿sí? Y entre la retroalimentación y todo. Eso es más o menos lo que siempre hemos hecho, ¿sí? Y entonces toca analizar la planta, ajustarlo, entonces hacer ya
por cualquiera de las técnicas, lugar geométrico de las raíces, y uno ve los ceros y los polos y los mueve, y los polos deseados, y que criterio del ángulo y todo el cuento, ¿sí? Entonces estos manes dijeron, bueno, ya está, ¿por qué no hacemos algo más fácil? En vez de ponernos a tratar de compensar la planta, ¿sí? No la compensemos, o sea, eliminémosla. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos lo único que hacen es invertir la planta. Es decir, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que está arriba manda para abajo, lo que está abajo lo manda para arriba. ¿Sí? Y entonces, ¿qué va a ocurrir? La planta, esto se va con esto y esto se va con esto. ¿Sí? Y la planta se elimina del todo. ¿Y qué queda? Algo que ellos llaman un filtro. ¿Sí? Ese filtro es simplemente, bueno, hace dos funciones. Una, define todos los parámetros de como quiera. Como mira, aquí ya no hay planta, eliminamos la planta, entonces digamos que aquí es como si fuera un uno. Y entonces aquí uno pone el filtro como uno quiere que responda. Ah, que yo quiero que responda a esta velocidad. Entonces puedo poner algo así, que responda a cierta velocidad, con ciertos parámetros, con ciertas cositas. Entonces, mejor dicho, el filtro casi que es la respuesta que yo deseo. Como ya no hay planta, como eliminamos la planta, toda la respuesta va a depender exclusivamente del filtro. ¿Sí? Entonces yo ahí en el filtro, yo digo, ah, no, yo quiero que sea de primer orden, de segundo orden, en fin, cualquier cosa. Pero mira, simplemente elimina la planta y casi que ya queda exento de la dinámica de la planta. Y depende únicamente de la respuesta deseada. Más o menos este es el concepto. Obviamente estamos un poco aún lejos de cómo es el controlador final y todo, pero más o menos este es el concepto. Anularla o cuando se invierte es para anularla y lo que queda es la dinámica que nosotros deseamos. Así muy, muy por encima. ¿Sí? Pero ¿cómo se hace esto? Entonces, tenemos este montajito de acá. ¿Sí? El de arriba, el que vimos, entonces está el Q, la planta y el modelo de la planta. Y entonces nos dice, vea, ese Q, este Q, el controlador como tal, va a ser igual a quién? A un P menos inverso por un F. Me dice, bueno, ¿y qué carajo es P y qué es F? Sí, pues entonces es muy sencillo. Lo primero es que nosotros vamos a mirar la plantilla como tal. Y allí van a ver dos cosas. Bueno, una gran característica, y esto casi el PIT pues es muy duro que lo logre, pero el IMC sí. El IMC puede controlar plantas inestables. El PIT puede controlar plantas inestables. Es decir, la planta puede tener inclusive polos al lado derecho del plano complejo. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Simplemente la planta nosotros vamos digamos, a dividirla, va a obtener sus polos y sus ceros y vamos a ver si hay alguno estable o inestable. ¿Y qué hay que hacer? Simplemente tomamos la planta y la dividimos en dos partes, en los polos estables y en los polos inestables. Los polos estables está aquí definido como P menos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son los que están al lado izquierdo del polo complejo, ¿sí? En la parte negativa. Mientras que los P más son los polos al lado derecho, en la parte positiva. Entonces, ¿sabes? Polos al lado derecho del lugar geométrico son polos inestables. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo primero, se divide entonces polos estables de polos inestables. ¿Sí? Luego, entonces nos dice, donde P más es la parte de la planta con ceros RHP. ¿Qué es RHP? Right Half Plane. Plano, semiplano, ¿sí? O medio plano derecho. Entonces para nosotros es simplemente el semiplano derecho. Es decir, polos inestables. ¿Por qué? Porque nos dice que es a la derecha. Entonces P más, polos inestables.
Y P menos es la parte de la planta sin ceros de RHP. El controlador tiene la forma, entonces, como está aquí arribita, ¿sí? El controlador tiene la forma de, cogemos los polos estables y los invertimos. ¿Qué es invertirnos? Es esto de acá, ¿sí? Esto de acá. Invertirlo es simplemente lo que sea el numerador va para el denominador y lo que sea el denominador va para el numerador, ¿sí? Entonces, eso es, los polos estables los invertimos y finalmente los multiplicamos por un filtro, ¿sí? Ese filtro, entonces, puede tener varias formas. Entonces dice, donde fs, bueno, aquí dice solo f, pero obviamente ese filtro está en términos de ds de Laplace, es un prefiltro que depende del tipo de la entrada a seguir. Hay diferentes formas del filtro. Aquí tenemos, por ejemplo, dos. Tenemos la más básica, que es esta, que es f de s igual a 1 sobre lambda s más 1 a la n, ¿sí? Donde n es seleccionado para hacer la planta, bueno, la planta, digamos más bien el controlador propio. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, acá yo invertí esto, s más 1 sobre s cuadrado. Y si tú te fijas en esta parte, el numerador es mayor que el denominador. Quiere decir que esto es un sistema impropio. Y como es un sistema impropio, no es físicamente implementable o realizable. Inclusive, el mismo MATLAB le dice que no se puede. Por ejemplo, montemos esta plantica en MATLAB. Si yo la intento montar, voy a poner, por ejemplo, una función de transferencia, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner acá una función de... Ah, bueno, no tenía la librería abierta. Te pido por favor que vayas abriendo MATLAB y Simulink. ¿Tienes acceso a MATLAB y Simulink o solo estás por audio, solo estás por el celular? ¿O tienes MATLAB? Ya estoy abriendo. Ah, listo, bien. Entonces MATLAB y Simulink. Y pero, mientras me abre a mí la librería, listo. Entonces acá voy a intentar montar esa plantica que es impropia. Bueno, inclusive me gustaría más que yo montarla, que tú la montaras, la mera plantica. Pero bueno, la voy a montar yo. Se pegó el computador. Listo. Entonces nos dice, según el ejemplito que tengo acá, es s cuadrado más 7s más 4, entonces es 1, 7 y 4. Entonces en el numerador es 1, 7 y 4. Y en el denominador es s más 1, ¿sí? Entonces, s más 1, ahí ya está. Mira, aquí ya tengo implementado el 1, el s cuadrado más 7s más 4 sobre s más 1. Y apenas yo le dé OK, vea, ¡pum! De una. Error. Error, me dice. La realización de esta función de transferencia no es posible. Verifique el numerador y el denominador. ¿Sí? Nos dice, la función transferencia dada es una función de transferencia impropia. El orden de la función del numerador de la función de referencia debe ser al menos, debe ser menor o igual que el orden del denominador. ¿Sí? Mira, ni siquiera MATLAB lo permite. Entonces, cuando uno hace la inversa, ¿sí? Generalmente queda un sistema impropio. Entonces, uno debe multiplicarlo por el filtro, ¿sí?
para que ese sistema al menos quede estrictamente propio. Es decir, que en el numerador y el denominador queden con la misma, con el mismo orden, el mismo grado. ¿Sí? Entonces el filtro sirve para dos cosas. En el filtro vamos a definir los parámetros de respuesta, ¿sí? Por ejemplo, la velocidad y, eh, y además hace que el sistema sea propio, es decir, que el controlador sea realmente implementable. ¿Sí me entiendes ese pequeño concepto? Sí, el filtro, al multiplicarse por esta planta que es impropia, la va a volver propia. Y como ya va a ser propia, va a ser implementable. Bien, listo. Entonces continuemos. Entonces nos dice, donde f es un prefiltro que depende de la planta. Entonces dice, n debe ser seleccionada o lo suficientemente grande para hacer que el sistema o que esa q sea propia. Entonces, por ejemplo, si en ese ejemplito, arriba hay s cuadrado y abajo hay una s, ¿cuánto le falta a lo de abajo para que sean por lo menos igual a lo de arriba? Pues una simple s. Entonces el filtro, si tú lo notas, es algo así. Es lambda s más 1, eso es lo que dice acá, a la n. Lambda s más 1 a la n. ¿Sí? Es esto de acá. ¿Qué va a ocurrir? Si yo necesito que el de abajo sea obviamente de orden 2, es decir, que solo le falta 1. Entonces n será igual simplemente a 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la cantidad de veces que le falta al denominador para ser igual al numerador. Ah, no, pero digamos que aquí fuera 5. S a la 5 sobre S. Uy, pucha, le faltan 4. Ah, muy sencillo. Entonces el filtro simplemente va a ser de orden 4. ¿Sí? Entonces yo multiplico, o sea, el filtro lo hago tan necesario, ¿sí? Lo ajusto la cantidad de veces que sea necesario para que el denominador sea igual al numerador. ¿Sí lo ves ahí? Juli, si notas acá pues la selección de la potencia del filtro. Listo, bien. Ahora, entonces tenemos acá, bueno, y lambda es un parámetro ajustable que es el que nos va a modificar la velocidad de la velocidad de respuesta. Sí, es decir, lambda es la que nos va a hacer los sistemas rápidos o lentos. ¿Sí? Ahora, modelo basado en control. ¿Cómo se va a diseñar el controlador? Entonces, o ciertas características de ese diseño. Primero es que restringe el controlador de una forma PID, obviamente con sus variables, con sus variantes. Puede ser P, puede ser PI, puede ser PD, puede ser PID. ¿Sí? Requiere un modelo de proceso que se utiliza para determinar la forma del controlador, así como los parámetros de ajuste, ya vimos, va a depender netamente de la planta. ¿Sí? No se limita a los modelos con tiempo muerto, hace uso completo del modelo disponible, es decir, si la planta adicionalmente, por ejemplo, esta planta tiene por acá exponencial a la menos 5s, es decir, un tiempo muerto, esto no es problema. Él va a tomar ese tiempo muerto y lo va a volver parte del modelo, ¿sí? Y realmente busca los mejores parámetros posibles de ajuste. Entonces el modelo, él se control por modelo interno realmente es bastante poderoso. Y nos vamos a dedicarlo a ver varias clasecitas. ¿Sí? Ahora, la función de transferencia deseada se especifica de manera que el GC o función de transferencia del controlador resultante tiene un único parámetro de ajuste. Entonces, esto es de lo más importante. Todo el diseño, todo lo que uno tenga, si tiene un buen modelo, se reduce a un solo parámetro, que va a ser lambda. ¿Sí? Todo se va a reducir a lambda en este caso. No, entonces es un controlador de un solo parámetro. Ya.
Entonces uno va moviendo el parámetro y va viendo cómo la planta se ajusta automáticamente. Muy, muy práctico, muy bacano. Entonces, se reduce, bueno, tiene un único parámetro de ajuste con un efecto fácil de entender sobre la estabilidad y el rendimiento en lazo cerrado. Ahora, el controlador es implementable, no requiere predicción y tiene la idoneidad adecuada. Como nosotros lo vamos a hacer estrictamente propio, ¿sí? Entonces, si se puede montar, no requiere ningún tipo de elemento adicional. Luego vemos eso. Entonces vamos a tener, bueno, y aquí pues un pequeño recorderis, o recorderis no, pero sí ayuda. Entonces, por ejemplo, tenemos este controlador. Sí, va a tener un numerador y un denominador. Sí, no importa cómo sea. Va a tener un numerador y un denominador. Entonces, si n es mayor o igual a m, sí, entonces el controlador es propio, es decir, que simplemente podemos elegir un PI. Ahorita vemos todo esto con los ejemplitos. Entonces no te preocupes si de pronto todavía no la ves así tan clara. Entonces, si n, es decir, si el grado del denominador es mayor o igual al grado del numerador, entonces el controlador es propio, ¿sí? Y no se requiere parte derivativa. Con un PI está muy bien. Si n es igual a m menos 1, si el controlador es impropio, es decir, el numerador es mayor que el denominador, entonces se requiere un PID o un control derivativo. Sí, control proporcional integral derivativo. Y si n es igual a m menos 2 veces, el controlador sigue siendo impropio, pero esta vez se requiere la segunda derivada de la salida medida, es decir, que ya no es implementable, ya es demasiado grande, entre comillas. Claro que nosotros vamos a ver que podemos restringirlo. Sí, podemos ajustar casi todos a que sean controlables. Vamos a ver el primer ejemplito. Bueno, el primer ejemplito no. Aquí hay ciertas cositas que quiero que veamos.
Hola, Juli. Aló, 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 aló. Juli, es Juli. Me disculpa, entonces ya, vamos a continuar. Entonces, vamos a hacer ya un ejemplito. ¿Cómo es? Por ejemplo, nos dice que montemos, por ejemplo, una planta así de primer orden, ¿sí? Tipo K sobre tau S más 1, ¿sí? Y que podemos tener diferentes, inclusive, tipos de montaje para organizarlos. Vamos a ver que todos llevan a la misma solución. Sí, entonces vamos a ir para MATLAB, vamos a generar un script, ¿sí? Y vamos a generar nuestra plantica. Bien, entonces, pues, bueno, pero veo una cosita aquí como rara. Veo una cosita muy rara. Entonces la voy a hacer desde cero contigo. Entonces vamos a hacer nuestra plantica. Vamos a empezar desde cero. Entonces vamos a definir ante la plantica. Entonces vamos a decir K. Igual, por ejemplo, tenemos los valores de acá. Vamos a decir que vamos a hacer una planta contado igual a 2 y con un K de punto 5. Entonces nuestra planta va a ser igual a K sobre tau por S más 1. ¿Sí? De una planta de primer orden, básica, para que podamos entender cómo todo este cuento. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a venirnos. Voy a nuevo, ¿sí? Y simplemente pues vamos a hacer el montaje básico. Una función de transferencia, un step, una retroalimentación, un scope, un mux, monitoreamos amps y el otro simplemente aquí a la referencia. ¿Cómo se va a llamar esa función de transferencia? Se va a llamar K sobre, y en el denominador tau S más 1. Listo. Listo.
Listo, Oli, me escribes cuando ya lo tengas listo. Como se demora uno configurando, ¿verdad? Ya perdió mucho. Juli, tú sí estás viendo mi pantalla. Es que vi que me... Ah, pero la 950 no, nada. Listo. Obviamente la retroalimentación es negativa. Y voy a agrandar este para que se vea la función. Eso. Nota que si ingresamos los nombres como tal de a la función, aquí aparece así tal cual. Voy a ponerlo más de bonito. Cuando ya tengas eso, voy inclusive a mover un poquito este para que lo tengas más completo. ¿Y hasta dónde estuviste conectada? ¿O ya hiciste el montaje? Listo, profe. Ah, listo, bien. Listo. Entonces, por el momento, esta es la plántica original. Simplemente pongámosla a simular. ¿Sí? Y recuerda que no los podemos abrir automáticamente aquí dentro del scope. Dale en File, Open and Start Simulation. ¿Sí? Que ahora apenas uno ejecute la simulación, entonces le damos habilitado. Y vemos que es un sistema que no llega a la referencia, ¿sí? Y que se demora alrededor de 6 segundos estabilizándose. Sí, bueno, 5 segundos realmente porque aquí el step lo ponemos desde 1. Pero si te dio esta misma respuesta, listo. Entonces esperemos a ver si te da lo mismo.
Muy bien. Ahora, entonces listo. Ya tenemos la plantilla como tal. Sí, ahora, ¿qué nos propone el ejercicio? Sí, dice, vea, ahora simplemente haga el montaje o realiza el montaje básico, el que es de concepto, que es este de acá. Q, vamos a dejar una función de transferencia aquí básica, aún no la vamos a definir, y aquí por el modelo. Entonces, si nos venimos a las diapositivas, nos dice, vean, tiene que generar el modelo, restárselo al original. ¿Sí? Entonces, listo. Vamos a empezar. Entonces, voy a tomar esta acá. ¿Sí? Voy a poner otro abajo. Y voy a poner otro acá. ¿Sí? Este todavía pues no lo hemos analizado. Entonces, no te preocupes. Va a salir el modelo de acá. Vamos a tener una resta entre estos dos. Sí, voy a poner a monitorear obviamente la salida de la planta. Sí, eso es retroalimentado. Entonces realmente también tiene por obvias razones el comparador. Tomo el mismo step. Y más o menos este es mi segundo montaje. Entonces el de arriba es simplemente la plantica original. Sí, inclusive le voy a poner el nombre original lazo cerrado. Y hasta acá le voy a poner el nombre IMC Transfer Function original retroalimentada por definición. Pena el nombre tan feo, pero es que como lo vamos a comparar múltiples veces con todos los concepticos, entonces necesitamos que esté bien diferenciado. Me avisas cuando ya lo tengas así. Si te estás preguntando cómo poner sí, este sumador, así en esta ubicación, es menos, pones antes de la rayita menos más. ¿Listo, Uri? ¿Ya lo tienes? No, ya, es que no me da, ¿cómo hizo la multiplicación? Mira, que no me suena cuando me escribes. Realmente listo, bien. Cuando alguien escribe al chat suena así, ¡plup! Y mira que no suena. Listo. Entonces, por el momento aún no hemos visto cómo se halla este, ¿sí? No, aún no lo sabemos. Pero nos dice que por definición
tenemos esta multiplicación de ambos. Listo. Miremos a ver quién viene acá. ¿Sí? Entonces, acá, perdón, acá va a venir la multiplicación entre la planta invertida y el filtro. Entonces vamos a mirar por allí qué es lo que está ocurriendo. Entonces nos venimos para acá. Entonces tenemos una planta así. Tenemos en este momento una planta K sobre tau S más 1. Sí, qué pena, yo lo rayo más bien del celular. Me estoy acostumbrando mucho a rayar así feo con ese mouse. Ya me estoy sincronizando ahí en el celular. ¿Sí? Y entonces nos dice que el controlador va a ser igual a la planta, la parte de la planta de los polos estables, invertida y multiplicada por el filtro. Listo. Eso es lo que nos está diciendo ahí. La número 10. Listo. Eso es más o menos lo que tengo aquí. Listo. Entonces, si esta es la planta, entonces, si esta es la planta, EDS, ¿sí? Si esta es la planta, ¿qué ocurrió en primer lugar? ¿Los polos son estables? Sí, solo tiene uno y es estable. ¿Sí? Si notas, o sea, si despejas ese, va a estar en menos 1 sobre tau. Sí, un sistema de primer orden es básico. ¿Sí? Entonces, está al lado izquierdo del lugar geométrico, entonces es estable. Es decir, todo, pues como es una planta sencilla, es muy, muy fácil ver que es estable. Ahora, vamos a invertirlo. Bueno, entonces, como todos los polones estables, entonces vamos a hacer que P menos a la menos 1, pues simplemente es la inversión de la planta de todos los elementos estables. Pues como todo es estable, entonces la planta o la inversión de la planta me queda así. ¿Sí? Aquí ya invertí la planta. Esta es la planta. Los polos estables es toda la planta es estable, entonces la invierto y me queda pues toda invertida. Ahora, hay que multiplicarla por el filtro, mira. Entonces ya hicimos esta primera parte. Hicimos esta primera parte. Ahora, ¿quién falta? Multiplicarla por el filtro. Nos dice, bueno, y ese filtro, ¿cómo es que se hace? Puesto que necesitamos que el sistema sea estrictamente propio. Entonces, listo. En primer lugar, la forma del filtro siempre es la misma. 1 sobre lambda s más 1 a la n. Y yo te había dicho, bueno, simplemente hay que seleccionar n de tal forma pues, que aquí el controlador, la función de referencia, sea propia. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo se hace eso? Si aquí S está la 1, pues obviamente aquí tenemos una S a la 0. ¿Cuánto le falta? O sea, ¿cuánto debe valer n para que abajo sea el mismo orden de arriba? ¿Cuánto debe valer n, Juli? Para que el grado del denominador sea igual al grado del numerador. Hola, hola. Me vuelve a caer. Aló, aló, aló. Aló, aló. Ya. Listo, ahí ya me llegó. Listo. Juli, la pregunta. ¿Cuánto debe valer n para que el grado del denominador sea igual al grado del numerador? No, mira que es que este es S a la 1. Este de aquí arriba es S a la 1. Y este de aquí abajo es S a la 0. Sí, sino que yo le puse la S a la 0 o sea, esta S no está, mira, cuando yo la invertí, acá no hay S. Mejor dicho, te lo voy a dejar así original.
De pronto fue que te enredé. Así, mira, arriba hay tau S, tau S más uno y abajo solo es K. Y qué pena ahí que te enredé con mis, con mis miñocos. ¿Cuánto debe valer n? Para que estos dos sean, para que el orden sea el mismo. Correcto, n debe valer 1. Perfecto, pues mira, solo falta abajo, solo una constante. Debemos aparecer una S acá, entonces simplemente pues ponemos el filtro con n igual a 1. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, teniendo eso en mente, vuelvo y me conecto a mi celular y lo voy a multiplicar por el filtro. Entonces el filtro va a quedar así. Entonces finalmente el controlador completo va a ser igual a tau s más 1. Esta es la planta invertida por el filtro. Y el filtro es 1 sobre lambda, perdona, lambda s, uy, ese lambda tan feo, lambda s más 1 a la 1. ¿Sí? Ahí ya tenemos. Y pues haciendo la distributiva, qué pena, yo cierro cierro no. Hago esto acá y más bien escribo n igual a 1. Y finalmente me va a quedar que el controlador para esta planta es el siguiente. El controlador ya multiplicado, entonces va a ser igual. Arriba queda tau s más 1. Y abajo queda K lambda S más K. ¿Ya? Vea, este es el controlador. Este es el controlador IMC. ¿Sí? Entonces vamos a montarlo. Entonces simplemente nos venimos para acá. ¿Dónde está mi montaje? Y hacemos simplemente la... Aquí me queda, listo. Entonces, queda tau S más 1, entonces tau más 1 por K por lambda S más K. Entonces ahí ya está la configuracióncita de ese bloque. Listo, me avisas cuando ya lo tengas.
Perfecto. Aparece en rojo porque no hemos definido lambda. ¿Sí? Entonces, acá, bueno, mira, yo le puse acá pues nombrecito. O sea, pues de una vez le puse la formulita que Q es igual a los polos de la planta a la -1 por el filtro. Sí, pero eso pues ahí solo es un nombre, eso no hace nada. Y simplemente nos venimos y definimos a lambda. Ya, así de sencillo. Entonces simplemente lambda, que ahí pues está mal escrito, pero pues para abreviar. Entonces pongamos, por ejemplo, a lambda de 1. ¿Sí? Dejémoslo así, lambda de 1. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a guardar el script, ¿sí? Voy a guardarlo como imc, imc clase, imc clase. Y voy a guardar también, obviamente, el Simulink, imc clase Simulink. ¿Sí? Cualquier nombre, los nombres que tú quieras darles. ¿Sí? Y simplemente voy a decirle que desde el script, desde acá, desde el script, pues me simule. Entonces voy a ponerle dos cositas. ¿Sí? La primera, voy a definirle el tiempo y la segunda le voy a decir que lo ejecute apenas ejecute el código. ¿Sí? Entonces va a quedar así, ya te lo... IMC clase Simulink. Y aquí yo puedo definir el tiempo que quiero que simule. Por el momento, 10 segunditos. Sí, entonces, mira, finalmente este es el código. Listo, Uli, sí, no sé cuándo me escribes. Ya. Me avisas cuando ya lo tengas. Muy complicado así sin micrófono. While you actually don't fight. Es que no sé qué le pasa a este PC, a veces enloquece. Ya, profe, sí, listo. Listo, entonces, ¿qué fue lo que acabamos de ver acá? Ya, controlador IMC. Mira, cogimos la planta, la invertimos,
la invertimos acá y la multiplicamos por el filtro. Y el filtro tiene un único parámetro que es lambda. ¿Sí? Entonces, listo, ponemos a ejecutar. Y ahí ya tenemos el controlador IMC funcionando. Lo lleva a la referencia, ¿sí? Y digamos, pues tenemos ahí una velocidad X. ¿Qué pasa? Si yo quiero modificar esa velocidad X, muy sencillamente modifico un solo parámetro, lambda. ¿Que lo quiero más rápido? Ah, listo, entonces hago lambda mucho más pequeño. Por ejemplo, acá se está estabilizando más o menos en 5 segundos. ¿Sí? Voy a estabilizarlo 10 veces más rápido. Entonces simplemente cambio lambda que está en, 0, en 1, lo voy a cambiar por 0.1 y ejecuto. Y mira, ¡pum! Control perfecto, cero sobrepaso y la velocidad y todo el análisis lo da un solo parámetro, lambda. Ya, fin. ¿Sí te dio lo mismo? Profe, me sale error. Listo, entonces comparte pantalla y miramos. No hay problema, comparte pantalla y miramos. Efectivamente es maravilloso. El humano Listo, ahí me dice que ya estás compartiendo, pero no me llega, no me llega imagen. Se quedó cargando, sigue cargando, pero no me llega imagen, no me llega imagen. No, no me llegó. Juli, qué pena. No, es que de pronto yo también tengo el internet así como penando. Deja de compartir y vuelve y lo intentas, porfa. No, se queda cargando. Pero en el IMC de MATLAB. ¿Ya? Ah, no, no. A mí aún no me llega. No me llega. Te va a tocar es mandarme como fotico al, al WhatsApp o algo, porque mira, se queda ahí pegado. Se presentación, Juliana Coyo Campo. Y ya, y se queda pegado, listo. Entonces, miramos a ver. Dice, inválido simulino name, blog, IMC clase, is no log diagram, IMC clase, slow. Ay, pucha, no, si toca mirar. Espera, yo me salgo y me vuelvo a entrar a ver si soy yo el problema. Listo, Juli. Pues parecía que era yo porque me tocó intentarlo 2 veces para entrar. Eh, Juli, con eso que me estás mostrando, creo saber cuál es el problema, pero me toca mirar. Es, ahí ya supuestamente me está llegando imagen y no llegó nada.
Dice presentación Juliana Coy, pero no me llega nada, nada. Mm, ese error. Listo, dale. Gracias. Las esencias están en 10, 2 por 15. Mira, que a mí tampoco me dejaba entrar ahora. Me tuve que intentarlo como 3 veces. Listo, intentemos ahí compartir nuevamente. Ahora sí. Listo. Entonces miremos a ver. Dice IMC clase. ¿Y cómo le pusiste al Simulink? Ah, ya, es porque está llamando a IMC clase, pero no, es que ese set param de allá llamas al Simulink y el Simulink no está llamando, pero llámalo con con un nombre diferente, que los dos archivos no se llaman igual o si no entran en conflicto. Sí, llámale IMC clase de Simulink o Simulink de clase o IMC para, para clases, llámalo como quieras y ponlo en la misma carpeta. Eso. Eso. Y ese nombre es el que vas a colocar a esta, tal cual. Claro, ahí estás llamando un Simulink pues que no existía. Listo, ahora sí ejecútalo. Y bueno, menos mal no lo habías guardado porque tener dos archivos con el mismo nombre, eso genera conflicto. Y más si desde uno va a llamar el otro. No, es mejor no tener nunca nombre repetido. Listo. Entonces, eh, bueno, la pregunta es, ¿sí te dio algo así? ¿A eso qué es? Ah, no, si este no es. MC, IMC, scope, acá. ¿Sí? Vamos a ver el chat. Perfecto. Entonces, mira que el controlador se redujo exclusivamente a un único parámetro, a lambda. Y entonces, no, que lo queremos mucho más rápido. Ah, por ejemplo, 0.01. Le damos correr y ¡pum! Un controlador muchísimo más rápido. ¿Sí? Entonces, mira, ya todo quedó en manos de un solo parámetro. Entonces, digamos que lo voy a dejar por defecto en punto 5. ¿Sí? Lo voy a dejar ahí en punto 5 y ya como quede para continuar con el ejercicio. Bien, continuemos con los montajes. Ahora, resulta que si acá en la diapositiva nos dice, vean, nosotros podemos resolver esto para que quede una sola función de transferencia y un solo controlador, partiendo obviamente de este concepto que acabamos de demostrar.
Ahí el montaje que hicimos fue el montaje del concepto. Sí, fue este inicial. Bueno, claro que acá está tan miserablemente chiquito. Este inicial fue el que nosotros hicimos, este. Sí, mira, ese fue el que acabamos de hacer. ¿Sí? Pero obviamente cuando uno lo vaya a implementar, pues uno cómo va a poner eso de la planta debajo de la otra planta y no sé qué. Nosotros debemos llegar a una representación con un único controlador. ¿Sí? Entonces, para eso son estos los siguientes pasos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Sí? Vamos a montar este segundo. Entonces, nos vamos a venir, ¿sí? Y vamos a montar el segundito. Sí, puede ser debajo, donde tú lo consideres. Voy a hacer el segundo montaje por acá. Sí, obviamente. También viene para acá. Y lo conecto a un punto más del MUX. Mira, es casi lo mismo, excepto que ¿qué pasó? Tomamos este bloque del modelo y lo mandamos directamente en paralelo con el otro. Ocurrieron dos cosas. Uno, que cambió de signo el sumador. Antes era más menos y ahora es más más. Ahorita miramos por qué. Y me avisas cuando ya lo tengas. Listo. Perfecto. Y entonces, si lo ejecutamos, ¿qué debe ocurrir? Miremos a ver. Tenemos, bueno, activémosle View Legend. View Legend. Bueno, y le puse el nombre. eh, Perdón, le puse el nombre. El mismo, pero con un unito. Bueno, el mismo nombre con un unito al final. Sí, entonces con Legends, ya, mira. Si yo lo activo o lo desactivo, simplemente está uno sobre el otro porque las dos representaciones son exactamente las mismas. Ya nos vamos acercando al concepto final, que es con el que nos vamos a quedar. ¿Sí? Entonces, las dos sí te dieron igual, una sobre otra. Listo. Ahora vamos. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué ese cambio de signo? ¿Sí? Resulta que por álgebra de bloques, ¿sí? Yo puedo transponer dos sumadores. Pero ocurre lo siguiente. Si yo, ya me estoy conectando acá, Jamboard otra vez, siempre me sale.
tan fastidioso. Bueno, ni modo, lo voy a hacer acá. Si yo tengo dos sumadores, por ejemplo, más menos y más, ¿sí? Y yo voy a pasar este de aquí para acá, lo puedo hacer sin ningún problema, porque no cambia el orden, digamos, no me afecta. Entonces me va a quedar más y esto me va a quedar más menos. Sí, simplemente lo cambié de posición. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre? Cambió sin ningún problema porque por acá está entrando por un más. ¿Sí? Por ahí está entrando por un más. Entonces no hay ningún problema. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre? Si yo entro por un menos, pues yo, por ejemplo, acá tengo esto. Tengo, otra bolita, otra bolita. Entonces tengo más, por ejemplo, tengo más. Bueno, tengo más menos y entro por un menos. ¿Qué va a ocurrir? Yo lo puedo intercambiar sin ningún problema. ¿Sí? Este me va a quedar igualito. Es el que brinco. Yo voy a coger y voy a brincar este para acá. Entonces esto me queda. Que este lo brinqué. ¿Sí? Más menos. Pero lo brinqué por un menos. Es decir, el primer bloque queda igual. El primer bloque ni se da cuenta que lo brinca. Pero el segundo bloque va a cambiar de signo. ¿Sí? Va a cambiar de signo porque pasa por este menos. Lo que está ocurriendo acá. Mira, yo traigo este es más menos, viene por acá, lo meto por un menos y simplemente el signo me cambia. ¿Sí? Haciendo pues digamos el álgebra, que no lo voy a mostrar ni nada porque pues ya el tiempo no da, y pues pura álgebra de bloques, entonces me pasa simplemente más. Solo el segundo, el primer signo, o el signo de salida, como lo queramos ver. Listo. Y más allá de eso, entonces tenemos estos dos elementos de acá. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Ah, pues mira, tengo dos elementos en retroalimentación, uno con respecto al otro. ¿Sí? Vamos a hacer el álgebra de bloque de estos dos. A ese sí tiene mayor relevancia. Es una retroalimentación y de pronto no lo recuerdas, pero entonces es el que sale, para no solucionar una retroalimentación, es el que sale sobre 1, como aquí entra por más, aquí es menos, el que sale por el que entra. ¿Sí? Esto corresponde al diagrama G, H, retroalimentado. Este sería más. Es del esquemita que vamos a resolver. ¿Sí? Entonces nos dice, listo, el que sale. Ay, mira, me voy a sacar del celular. Nah. Esta es página 12. Listo. Entonces nos dice, el que sale. ¿Quién sale? Entonces sale tau. Sale tau S más 1 sobre K por lambda S más K. Esta lambda me queda tan fea. Listo. Sobre 1 más el que sale, es decir, este mismo, 1 sobre K lambda S más K por el que entra. ¿Quién entra? K por tau S más 1. ¿Sí? Listo. Y entonces simplemente opero. Pero aquí es, mira lo que está ocurriendo. Tengo términos comunes. Tau S más 1, tau S más 1 y un K de acá se va con ambos K de aquí abajo.
Ah, listo. Entonces esto finalmente me quedó tau S más 1 sobre K lambda S más K sobre 1 más, ¿qué me sobrevivió de ahí? Me sobrevivió 1 sobre lambda S más 1. Eso fue lo que sobrevivió. ¿Sí? Mira, eliminé todo el resto. Ahora, ya resolviendo, entonces esto queda tau S más 1 sobre K lambda S más 1 sobre, aquí abajo, ¿quién me queda? Me queda lambda S más 1. Esto entra por más. Uy, perdón, aquí me estoy equivocando. Esto entra por más, entonces aquí es menos. ¿Sí? Esto entra por 1, entonces esto es menos. Entra por positivo, mira. Inclusive aquí había puesto el negativo y ya me lo había comido. Entonces, lambda S más 1 menos 1 sobre, eh, sobre lambda S sobre lambda S más 1. ¿Sí? Y listo. Entonces este más 1 se va con este más 1. Y finalmente me queda. Voy a hacer ley de medios y extremos. Este por este, este por este. Entonces me queda tau S más 1 que multiplica a lambda S más 1 sobre. Uy, ven, yo me comí. Eso es K. Listo. Entonces acá voy a sacar K como factor común de aquí en este término. Esto es K. Perdón, esto es K. Entonces voy a sacar factor común K. Entonces me queda lambda S más 1 por lo de abajo. Por lambda S más 1. ¿Sí? Un lambda S más 1 de arriba se va con un lambda S más 1. Y me queda finalmente que el controlador. Ah, qué pena. No, 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 no. Es que este no quedó. Este quedó, fue como. Esto es aquí yo cometí error. Y Juli, el micrófono no me pudo corregir. Mira, esto queda K lambda S más 1 por este más 1 fue con este menos 1. ¿Qué quedó acá solito? Quedó simplemente lambda S. Un lambda S de acá se va con lambda de acá. Y finalmente, ¿qué me quedó? Me quedó que el controlador, ¿sí? Voy a ponerlo acá. Voy a ponerlo acá. Que el controlador final me dio así. Después de hacer toda la álgebra de bloques, me da que el controlador va a ser igual a tau S más 1 sobre K por lambda por S. K lambda por S. ¿Sí? Haciendo acá el álgebra de bloques. Bien. Y mira, tau S más 1 por K lambda S. Vamos a montarlo. ¿Sí? Y ese resulta que es propio o impropio. Juli, dime, ¿es propio o impropio? Es propio, ¡eh! Sí, no, mira, es propio, porque el grado del numerador es el mismo que el numerador. Mira, arriba hay una S y abajo una S. Si arriba es S al cuadrado, abajo debe haber S al cuadrado. Si arriba es S a la 8, abajo debe ser S a la 8. Ya llegamos a un controlador propio. Es decir, que este es el que se implementa. Ah, bien ahí. Juli, qué pena, me había caído. ¿Sabes desde dónde? Bueno,
No, te decía que es propio porque el grado del numerador es el mismo del denominador. Por ejemplo, acá S y S. Pero si estuviera, por ejemplo, arriba S al cuadrado, arriba es, abajo de estar S al cuadrado. O si arriba está S a la 8, abajo de estar S a la 8. El cuento es que ya quedamos con controlador propio. Entonces vamos a montarlo. Entonces venimos y lo montamos, Entonces voy a copiar este. Voy a copiar este. Voy a copiar este. ¿Sí? Y retroalimento. Y acá es tau s más 1 y abajo es k lambda. Uy, perdón, k lambda y 0. Mira, abajo se volvió k lambda y 0. Y ya, este es el que viene para acá. Voy a poner el nombre control propio. Y lo ponemos a ejecutar. Y como te puedes fijar, es exactamente igual a los otros, excepto que ya ahora solo está en un solo bloquecito. Es decir, este ya es el controlador. ¿Listo? ¿Sí te dio igual? ¿Te dio otra de las gráficas igualitas? ¿O todavía lo estás montando? Perfecto, dieron igual. Entonces, en este momento ya podemos casi que concluir. Entonces, siguiendo las diapositivas, mira, ya llegamos exactamente a lo mismo que había antes. Bueno, aquí, tau s más 1 sobre k lambda por s. Entonces, ¿qué nos dice? Elección común, ¿sí? Mira que simplemente el controlador nos da la planta invertida por 1 sobre lambda s. Después de hacer todo el procedimiento, finalmente dice el controlador, perdón, es igual a la planta invertida por 1 sobre lambda s. Entonces uno no tiene que ponerse a hacer siempre todo esto, sino que si usa esa formulita, entonces mira cómo va a ser. La planta invertida por lambda s. Planta invertida, la planta es esta. Entonces si la invertimos, esto es tau s más 1 sobre k. Y nos dice que lo multipliquemos por 1 sobre lambda s. 1 sobre lambda s. Y mira, da exactamente lo mismo que si hiciéramos toda esta chorrera. Mira, tau s más 1 sobre k, y pues multiplica aquí lambda por s, entonces da k por lambda por s. Nota que tiene un integrador, por eso el sistema llega directamente a la referencia, ¿sí? Excepto que ya tenemos un solo parámetro de ajuste, un miserable. Todo el control se redujo a un solo sistema. Entonces nos dice, eh, entonces que esto ya va a ser, digamos, el controlador genérico. Nos dice, para lambda mayor a 0 es la constante de tiempo deseada del lazo cerrado. Sí, obviamente ya lo vimos. El valor de lambda es el que nos va a dar todo, digamos, todo el valor. Si lo ponemos pequeñito, entonces va a ser más rápido, en fin. Pero ya vimos que este lambda, desde que sea mayor a 0,
¿sí? Desde que sea mayor a 0, es el tiempo pues deseado, la constante de tiempo deseada. Bien, ahora, GD es estable para todo lambda mayor a 0, es decir, la planta deseada o la función deseada es estable. Ahí vimos que es súper estable. GD tiene una ganancia de estado estable que garantiza un rendimiento sin offset, es decir, sin error en estado estable, llega a la referencia, ¿sí? Debido a la acción integral en GC. Ya vimos que esta S que está aquí solita, que nos quedó después de todo el procedimiento, ¿sí? Mira, esta S solita, ¿sí? Es la que la obliga a llegar, y la velocidad de respuesta en lazo cerrado está determinada por lambda. Todos esos parámetros quedaron ya totalmente demostrados, ¿sí? Entonces ya nuestro controladorcito, IMC. Listo, Juli. ¿Preguntas, algo que no hayas entendido? ¿O viste que realmente es hasta fácil? O sea, coge uno, lo invierte y multiplica por eso y ya, y es el controlador casi ideal. Es ideal, pues porque se tiene muy buen modelo. Pero de todas formas, el controlador funciona muy bien. Pues sí, no toca hacer nada de lugar geométrico, ni toca hacer cosas ¿cómo se llaman? De criterios de ángulo, de magnitud, no nada. Es muy simple. Y eso que hicimos fueron las demostraciones. Sí, más adelante en las diapositivas vas a encontrar, bueno, la próxima clase vemos aquí lo del PID. Sí, PID, porque a partir de estos valores uno puede ya extraer un PID y un PID. Pero más allá de eso, hay unas tablitas ya con todo, casi con todo hecho, una belleza. ¿Sí? Mira, dependiendo de la planta, hay muchas plantas, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, ay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tipos de plantas. Tenemos acá todas las formulitas para obtener un PI, un PID a partir del IMC. Ya el viernes vemos cómo es todo ese manejo. ¿Sí? ¿Listo, Juli? Hasta aquí llegamos. Bueno, buena semana. Que estés bien, que te rinda. Chao, te cuidas.